Las autoridades confiscaron mi casa, valuada en $1 millón, porque me negué a obedecer a mi yerno, un arrogante estafador de Wall Street. Cuando cambiaron las cerraduras y me dijeron, vete a vivir a un refugio, abuelo, llamé al 911. Lo que pasó después les hizo palidecer de horror. El timbre sonó exactamente a las 2 de la tarde del 1 de julio, tal como Emily me había prometido. Dejé mi taza de café sobre la mesa y caminé cojeando hacia la puerta principal, con mi vieja lesión de Vietnam doliéndome de nuevo por el calor del verano. Por la mirilla, distinguí el cabello rubio perfectamente peinado de mi hija y el traje caro de su esposo Mark brillando bajo el sol de Cleveland. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Papá. La voz de Emily tenía ese tono de alegría forzada que ya había aprendido a reconocer con los años. Me abrazó con un gesto ensayado, su perfume de diseñador cubriendo por completo el aroma familiar de mi loción para después de afeitar. Mark dio un paso al frente con su sonrisa ensayada de Wall Street, extendiéndome una mano perfectamente cuidada. Robert, me alegra verte otra vez. Le estreché la mano con firmeza, notando cómo intentaba imponer fuerza en su apretón. A mis 75 años quizá ya me movía más lento, pero mi agarre todavía conservaba la fuerza de décadas trabajando en la construcción, antes de que la guerra también me arrebatara eso. Pasen, pasen, les dije, apartándome. Tengo té helado en la cocina. Se acomodaron en mi sala como si fueran los dueños. La mirada de Mark recorrió todo el lugar, evaluando mis muebles modestos, las fotos de mi difunta esposa Marta sobre la repisa y mi pequeña colección de medallas militares guardadas en una vitrina. Papá, la casa se ve, Emily dudó, buscando las palabras. Se ve exactamente igual. ¿Por qué habría de cambiarla? Tu madre escogió la mayoría de estos muebles. Siguen cumpliendo su función. Mark se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. En realidad, Robert, eso es parte de lo que venimos a hablar hoy. Hemos estado pensando en tu futuro, en lo que sería mejor para ti. Algo en su tono me hizo dejar el vaso con cuidado sobre la mesa. Ya conocía esa voz, la de quien está a punto de dar malas noticias disfrazadas de preocupación. Mi futuro está bien como está, respondí con calma. Emily le lanzó una mirada rápida a su esposo y luego volvió a mirarme con esos grandes ojos azules que me recordaban tanto a su madre. Papá, nos preocupa que vivas aquí solo. No te haces más joven y esta casa grande, es mucha responsabilidad. Me las arreglo perfectamente bien. Pero, ¿por cuánto tiempo? Intervino Mark con un tono más cortante. ¿Qué pasará cuando ya no puedas subir las escaleras? O cuando te caigas y no haya nadie para ayudarte. La luz de la tarde que entraba por las ventanas comenzó a sentirse dura. Observé el rostro de mi yerno, notando cómo apretaba la mandíbula al hablar de mis limitaciones, como si mi edad fuera un inconveniente personal para él. Agradezco tu preocupación, dije despacio, pero no estoy listo para ir a un asilo. ¿Quién dijo algo de un asilo? Rió Emily con una risa tensa. Hablamos de algo mucho mejor. Mark sacó una carpeta de cuero de su maletín, de esas que gritan abogado caro o consultor de élite. Encontramos una excelente comunidad de vida asistida en Florida. Clima perfecto, muchas actividades, gente de tu edad. ¿Y mi casa? La sonrisa de Mark se ensanchó. Ahí es donde entra nuestra experiencia. Tengo contactos en bienes raíces, y Emily y yo podríamos encargarnos de la venta por ti. Te quitaríamos esa carga de los hombros. La sala quedó en silencio, salvo por el tic-tac del viejo reloj de pie de Marta. Miré a mi hija, buscando en su rostro alguna señal de la niña que me ayudaba a plantar flores en el jardín y que lloraba cuando pisaba una hormiga porque no quería lastimar a ningún ser vivo. ¿Y mi dinero? Pregunté en voz baja. Tu dinero estaría seguro, me aseguró Mark, tamborileando los dedos sobre la carpeta. De hecho, podría invertirlo y duplicarlo en un año. Tengo acceso a oportunidades que la mayoría de la gente nunca ve. Ahí estaba la verdadera razón de su visita,
no era preocupación por mi bienestar ni amor por el patriarca de la familia. Era cálculo frío y deseo de ganancias. Sentí algo torcerse en mi pecho, una mezcla de tristeza y rabia que no sentía desde el funeral de Marta. Emily tomó mi mano. Papá, solo queremos lo mejor para ti. Queremos que estés cómodo y seguro. Apreté suavemente su mano, sintiendo la suavidad de su piel, el anillo de bodas que Mark le había comprado, y la vida que había construido tan lejos de los valores que yo intenté inculcarle. Necesito tiempo para pensarlo, dije. La mandíbula de Mark volvió a tensarse. Claro, tómate todo el tiempo que quieras, pero no demasiado. Oportunidades así no esperan para siempre. Cuando se fueron, me quedé solo en mi sala mientras las sombras se alargaban. El reloj de pie seguía marcando el tiempo, que de repente se sentía mucho más valioso que por la mañana. La mañana siguiente trajo lluvia, de esa llovizna constante que hace doler los huesos viejos. Apenas había dormido, repasando una y otra vez la conversación del día anterior. Cuando Emily llamó a las 8:30, yo ya estaba vestido y sentado en la mesa de la cocina con el periódico de la mañana. Papá, espero no haberte llamado demasiado temprano. Estoy despierto desde las 5, cariño. Ya sabes cómo es. Su risa sonó forzada. Claro. Escucha, Mark y yo estuvimos hablando anoche y creemos que lo de Florida podría ser perfecto para ti. Hice un poco de investigación y el lugar tiene piscina, biblioteca, incluso un taller donde podrías reparar cosas como antes. Miré por la ventana hacia el jardín de la vecina, donde la señora Patterson cuidaba sus rosas a pesar de la lluvia. Tenía 82 años y todavía vivía sola, aún conducía al supermercado todos los jueves. Emily, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, papá. Cuando tu madre estaba enferma, ¿qué te dijo sobre cuidar de la familia? Hubo una pausa. Ella dijo que la familia siempre va primero. Exacto. Dijo que nos cuidamos entre nosotros, no que nos quitamos las cosas. No entiendo qué quieres decir, pero en su voz supe que lo entendía perfectamente. Tu madre me dejó esta casa, Emily. Me dejó mi independencia y te enseñó algo mejor que lo que estás intentando hacer ahora. Papá, estás exagerando. Solo intentamos ayudarte. No, lo que intentan es ayudarse a ustedes mismos. La línea quedó en silencio, salvo por el sonido de su respiración. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba más débil, más parecida a la de la hija que recordaba. Mark dice que la inversión está garantizada. Dice que todos podríamos beneficiarnos. ¿Y tú qué dices, Emily? ¿Qué dice mi hija? No la esposa de Mark. Yo, ya no lo sé, papá. Las cosas están complicadas. El dinero escasea, y Mark tiene estas oportunidades. El dinero siempre ha estado ajustado, cariño. Eso no es nuevo. Lo nuevo es que creas que puedes solucionarlo robándole a tu padre. No estamos robando. Solo. ¿Solo qué? Vamos, dilo. Entonces rompió a llorar. Un llanto suave que me llevó de regreso a cuando tenía 7 años y rompió el jarrón favorito de Marta. El mismo sonido de impotencia, la misma vergüenza. Lo siento, papá. Lo siento tanto. Pero Mark dice que si no hacemos esto, si no encontramos una forma de ganar más dinero, podríamos perder la casa en Nueva York. Las cuotas de la hipoteca nos están aplastando, y con su trabajo, el mercado ha estado difícil. Ahí estábamos llegando a la verdad. Así que pensaron que resolverían sus problemas con mis ahorros de toda la vida. No es así. Es exactamente así, Emily, y lo sabes. Escuché la voz de Mark al fondo, aguda e insistente, aunque no pude entender las palabras. El llanto de Emily se detuvo de golpe. Papá, tengo que colgar. Pero por favor, piensa en lo que hablamos. Piensa en tu futuro. Estoy pensando en ello, cariño. Lo estoy pensando muy detenidamente. Cuando colgó, me quedé sentado en el silencio de mi cocina, escuchando la lluvia golpear contra las ventanas. La foto de Marta en el refrigerador parecía observarme,
sus ojos amables reflejando la misma decepción que sentía en el pecho. Tomé el teléfono y marqué un número que había memorizado hacía años, aunque nunca pensé que tendría que usar. Investigaciones Red. Hola Jack. Jack, soy Robert Thompson. Nos conocimos en el VFW el año pasado. Robert, claro. ¿Cómo estás aguantando? Necesito tu ayuda con algo que involucra a mi familia. La familia siempre son los casos más difíciles. Robert, ¿estás seguro de esto? Miré alrededor de mi cocina, al hogar que Marta y yo habíamos construido juntos, a la vida que forjé con 50 años de trabajo honesto y ahorros cuidadosos. Estoy seguro, Jack. Creo que mi hija y su marido planean dejarme sin nada, y necesito saber exactamente qué están tramando antes de que lo hagan. Estaré allí esta tarde. Gracias, Jack. No me lo agradezcas todavía, Robert. En casos como este, puede que no te guste lo que encuentre. Pero al colgar, me di cuenta de que ya sabía lo que descubriría. La pregunta no era si Emily y Mark planeaban engañarme, sino hasta dónde estaban dispuestos a llegar para lograrlo. Jack Reed llegó puntual a las 3, con un maletín de cuero gastado y el porte de un hombre que había visto demasiado en sus 20 años como detective de la policía de Cleveland. Ahora, con más de 50 años y mechones grises entre su cabello oscuro, tenía la mirada cautelosa de alguien que aprendió a no confiar en nadie y a verificarlo todo. ¿Café? Le ofrecí mientras se acomodaba en una silla de la sala. Negro, si tienes. Serví 2 tazas y me senté frente a él, notando cómo se había colocado en un ángulo que le permitía ver tanto la puerta principal como el pasillo trasero. Viejas costumbres. Cuéntame qué está pasando, Robert. Le relaté la visita de ayer, la llamada de Emily esa mañana y la creciente certeza en mi interior de que algo andaba muy mal. Jack escuchó sin interrumpir, anotando de vez en cuando en una libreta pequeña. La residencia en Florida, dijo cuando terminé. ¿Te dieron un nombre? Sunset Gardens. Mark dijo que estaba en Tampa. Jack hizo otra anotación. ¿Y la oportunidad de inversión? ¿Te dio algún detalle? Solo que podría duplicar mi dinero en un año gracias a sus contactos. Ajá. La expresión de Jack se mantuvo neutral, pero vi cómo se tensaban ligeramente las arrugas alrededor de sus ojos. Robert, voy a serte directo. Lo que describes suena a una estafa de manual. La historia de la residencia te saca de en medio. El poder notarial les da control sobre tus bienes. Y el esquema de inversión hace que el dinero desaparezca de forma legal. Pero Emily es mi hija. Ella no. Puede que ni siquiera sepa que forma parte de un engaño. Robert, algunos de estos tipos son expertos en hacer que sus esposas crean que son empresarios legítimos. Jack abrió su maletín y sacó un contrato. Necesito que firmes esto. Y también un anticipo, $500 para empezar, y cobro 50 la hora más gastos. Firmé sin dudar y le extendí un cheque. ¿Cuánto tardará? Dame una semana. Haré una investigación de antecedentes de Mark, verificaré su empleo, investigaré este lugar en Florida. También pondré en marcha una vigilancia discreta para ver qué traman realmente. ¿Vigilancia? A veces, la gente muestra sus verdaderas intenciones cuando cree que nadie los ve. Esa misma noche, llamé de nuevo a Emily. Mis manos temblaban ligeramente mientras marcaba. No por la edad, sino por el peso de lo que estaba a punto de hacer. Papá, me alegra que llames. Mark y yo hemos estado hablando y creemos que... He tomado una decisión, Emily. ¿De verdad? Su voz se iluminó de inmediato. Quiero ver toda la documentación. Toda. La información de la residencia en Florida, los detalles de la inversión, todo. Por supuesto. Mark estará encantado. Ya empezó a preparar los documentos que tendrás que firmar. ¿Documentos que tengo que firmar? No información para revisar, sino papeles para ejecutar. La diferencia no pasó desapercibida para mí. ¿Cuándo pueden traerlos? ¿Qué te parece este fin de semana? El sábado por la tarde.
Mark quiere repasar todo contigo para asegurarse de que entiendas los beneficios. El sábado está bien. Oh, papá, esto es maravilloso. Te va a encantar Florida y el dinero. Mark dice que, con sus contactos, podríamos tener ganancias de hasta un 200%, tal vez más. 200%. La cifra quedó flotando en el aire como una mala broma. En mis 40 años trabajando la construcción y luego como encargado, nunca vi una inversión legítima prometer algo remotamente parecido. Emily, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras, papá. ¿Recuerdas lo que decía tu madre sobre las ofertas que suenan demasiado buenas para ser verdad? Hubo una pausa. Ella decía que normalmente lo son. Exacto, cariño. Era una mujer muy sabia, tu madre. ¿Estás teniendo dudas, papá? Porque Mark dice que... No estoy dudando, Emily. Solo estoy recordando la sabiduría de tu madre. Después de colgar, recorrí mi casa, observándola realmente por primera vez en meses, los pisos de madera que Marta y yo habíamos restaurado con nuestras propias manos. La cocina donde Marta le enseñó a Emily a hornear galletas. La sala donde celebramos mañanas de Navidad, fiestas de cumpleaños y tranquilas tardes de domingo leyendo el periódico juntos. Ellos querían quitarme todo eso, venderlo y desvanecer mis ahorros de toda la vida en algún plan que beneficiaría a todos, menos al hombre que pasó 50 años ganándolos. Pero cometieron un error fatal. Asumieron que, por ser viejo, yo era indefenso. Olvidaron que sobreviví a Vietnam, que levanté un negocio próspero y crié una familia bajo principios que nunca incluyeron robarle a quienes amas. Apagué las luces y subí las escaleras hacia mi habitación, casi con cierta impaciencia porque llegara el sábado por la tarde. Para entonces, Jack ya habría avanzado en su investigación y yo tendría una idea mucho más clara de quiénes eran realmente. El viejo reloj de pie dio 11 campanadas cuando llegué arriba, su ritmo constante recordándome que el tiempo era valioso y que algunos ya habían desperdiciado demasiado del mío. Jack me llamó el jueves por la mañana mientras disfrutaba mi segunda taza de café, viendo cómo el amanecer pintaba de dorado las paredes de mi cocina. Robert, será mejor que te sientes para esto. Ya estoy sentado, Jack. ¿Qué encontraste? Sunset Gardens no existe. La dirección en Tampa que te dieron es un terreno baldío. Lleva vacío 2 años. El café, de repente, me supo amargo. ¿Y la inversión de Mark? Es un esquema Ponzi de manual. Encontré a 3 familias en Nueva York que lo perdieron todo con el mismo discurso, las mismas promesas, la misma documentación y la misma desaparición posterior. Las piezas encajaron en mi cabeza como un cartucho deslizándose en la recámara de un rifle. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Al menos 18 meses, tal vez más. Robert, tu hija, puede que no sepa todo lo que su esposo ha estado haciendo, o puede que sí. De cualquier modo, tenía que tomar una decisión. ¿Cuál es el siguiente paso? Voy a grabar todo el sábado. Tengo equipo que capta conversaciones a 3 habitaciones de distancia. Pero, Robert, tienes que tener cuidado. Si sospechan que sabes algo, deja que eso me preocupe a mí, Jack. Esos 2 olvidaron con quién están tratando. El viernes se arrastró como una semana entera. Limpié la casa 2 veces, ordené mis papeles 3 y llamé a la tumba de Marta, como hacía cada viernes, contándole la traición de nuestra hija. Las rosas que había plantado junto a su lápida la primavera pasada estaban en plena flor, rojas y vivas contra el mármol gris. El sábado por la tarde llegó con la puntualidad de la muerte misma. El auto de Emily se detuvo en mi entrada exactamente a las 2. A través del parabrisas ya podía ver el paso confiado de Mark. Los observé recoger su maletín y las carpetas Manila, armas disfrazadas de papeles. La furgoneta de vigilancia de Jack estaba estacionada 3 casas más abajo, camuflada como un vehículo de reparación de cable. Por la ventana de mi cocina lo vi ajustando su equipo. El timbre sonó. Papá. La sonrisa de Emily era más brillante que de costumbre, casi frenética. ¿Listo para comenzar tu nueva vida?
Mark pasó junto a ella como un general portando su estandarte, el maletín bajo el brazo. Robert, hoy es el día en que te vamos a hacer rico. Extendieron sus documentos sobre la mesa del comedor con la eficiencia de sepultureros preparando un cuerpo, poderes notariales, escrituras de transferencia de propiedad, contratos de inversión que prometían ganancias que harían llorar de envidia a un ganador de lotería. Mira aquí, dijo Mark, señalando con su pluma de oro. Esto le da a Emily y a mí la autoridad para manejar tus bienes mientras te instalas en tu nuevo hogar en Florida. Y esto, añadió Emily, con la voz levemente temblorosa, transfiere la escritura de la casa temporalmente, solo hasta que podamos conseguir el mejor precio. Tomé el documento del poder notarial, notando la línea de firma donde mi nombre ya estaba escrito, con una letra que no era la mía. La falsificación era excelente, casi perfecta. Casi. Han trabajado mucho en esto. El pecho de Mark se hinchó de orgullo. Tengo contactos, Robert. Gente que puede hacer que las cosas pasen rápido y sin ruido. Seguro que sí. Dejé el documento con cuidado. Emily, cariño, ¿me traes un vaso de agua? Esto es mucho que asimilar. Se levantó de inmediato, ansiosa por ser útil, quizá para lavar un poco la culpa que la estaba carcomiendo. En cuanto salió hacia la cocina, Mark se inclinó hacia mí como un tiburón que huele sangre. Entre tú y yo, Robert, cuanto antes hagamos esto, mejor. Emily está muy preocupada porque vivas aquí solo. Esta solución beneficia a todos, incluso a ti. Su sonrisa se afiló. Especialmente a mí. Voy a hacer que tu dinero trabaje más duro de lo que jamás lo ha hecho. Emily regresó con mi vaso de agua, las manos temblándole mientras lo dejaba sobre la mesa. Papá, ¿estás bien? Te ves pálido, solo de pensar que todo cambiará tan rápido. Bebí un sorbo, ganando tiempo, dejando que se acomodaran en su falsa seguridad. Mark, ¿puedes explicarme exactamente cómo funciona esta inversión? Durante 20 minutos me pintó un panorama de retornos garantizados, cuentas offshore y conexiones que harían que mis modestos ahorros se multiplicaran como los panes y peces bíblicos. Emily asentía, aliviada con cada mentira que él soltaba. Finalmente, Mark deslizó la pluma hacia mí. Solo necesitamos tu firma, Robert. Aquí, aquí y aquí. Tomé la pluma, sintiendo su peso, sabiendo que el equipo de Jack estaba grabando cada palabra. El momento de la verdad había llegado, y Mark estaba a punto de descubrir lo que sucede cuando intentas engañar a un hombre que ha sobrevivido a la guerra y a la paz. ¿Sabes qué, Mark? Creo que antes necesito hacer una llamada. Su sonrisa segura vaciló. ¿Una llamada a quién? Saqué mi viejo teléfono plegable y marqué 3 números sencillos. 911. ¿Cuál es su emergencia? El rostro de Mark se volvió blanco como la nieve recién caída. Emily dejó caer el vaso, y los cristales se esparcieron por mi piso de madera como estrellas caídas. Sí, hola. Necesito reportar un crimen en curso. Mi nombre es Robert Thompson y estoy en el 412 de Maple Street, en Parma. Mi hija y mi yerno están intentando robarme mi casa y mis ahorros mediante documentos falsificados. La voz de la operadora crepitó en el altavoz. Señor, ¿está en peligro inmediato? No físicamente, pero están intentando forzarme a firmar papeles fraudulentos en este momento. Mark se lanzó hacia mi teléfono, pero 40 años en la construcción me dejaron más fuerte de lo que mi edad aparentaba. Lo aparté con facilidad. Señor, los oficiales están en camino. Por favor, permanezca en línea. Emily hiperventilaba, con el maquillaje corriéndole en riachuelos oscuros por las mejillas. Papá, ¿qué estás haciendo? Somos familia. La familia no le roba a la familia, cariño. Mark se recuperó de su sorpresa inicial y comenzó a reunir los documentos apresuradamente. Esto es una locura, Robert. Has perdido la cabeza. Emily, nos vamos ahora mismo. En realidad, no se van a ninguna parte. Caminé hasta la puerta principal y la abrí de par en par, dejando que la brisa de la tarde arrastrara hacia adentro el sonido de las sirenas que se acercaban.
Mark se quedó inmóvil, como un ciervo cegado por las luces, con las manos llenas de pruebas incriminatorias. «No puedes probar nada», dijo, pero su voz ya no tenía la seguridad de antes. «Ah, ¿no?» Saqué mi teléfono y busqué una grabación que había hecho a principios de semana. «El equipo de Jack no es el único que graba conversaciones, Mark». El primer coche patrulla se detuvo en mi entrada justo cuando comenzó a reproducirse en mi teléfono la voz de Mark. «Emily, firmaremos por él. El viejo no notará nada y, cuando lo haga, será demasiado tarde». El sollozo de Emily cortó el aire como una cuchilla. «Mark, dijiste que solo lo estábamos ayudando». Dos agentes se acercaron a mi puerta con el paso medido de hombres que ya han visto toda clase de estupidez humana. El mayor, con las sienes encanecidas y ojos cansados, parecía haber presenciado demasiadas traiciones familiares. Su compañero, más joven, tenía la alerta nerviosa de alguien recién salido de la academia. «Buenas tardes, oficiales. Soy Robert Thompson. Llamé para denunciar un intento de fraude». El oficial Johnson, según su placa, observó la escena, documentos esparcidos, el rostro manchado de lágrimas de Emily, la expresión de pánico de Mark y mi calma poco común. «Señor Thompson, ¿puede explicarme qué está ocurriendo aquí? Mi hija y su esposo vinieron hoy para robarme la casa y mis ahorros. Trajeron documentos falsificados e intentaron presionarme para que los firmara». Mark dio un paso al frente, dejando que su entrenamiento de Wall Street tomara el control. «Oficiales, esto es un malentendido. Mi suegro es anciano y está confundido. Solo intentamos ayudarle a manejar sus asuntos. Tengo 75 años, no estoy senil», respondí con calma. «Y tengo pruebas de su fraude». El oficial Smith, el más joven, examinaba los papeles que Mark había dejado caer en su apuro por huir. «Señor, ¿firmó alguno de estos documentos?» «Aún no». «Pero miren las líneas de firma, ya están rellenadas con mi nombre, en una letra que claramente no es la mía». Johnson tomó los documentos y los comparó con mi licencia de conducir. Incluso desde donde estaba, vi su ceño fruncirse ante las diferencias evidentes. «Señor Wilson, ¿puede explicar por qué la firma del señor Thompson aparece ya escrita en estos formularios?» Mark comenzó a resquebrajarse como hielo en primavera. Eso es solo una firma de muestra, para referencia». «¿Referencia para qué?» Emily, de pronto, recuperó la voz. «Oficiales, por favor. Todo esto es un terrible malentendido. Mi padre nos pidió que le ayudáramos con sus finanzas y nosotros solo». «Emily», mi voz la cortó en seco, «deja de mentir. Ya estás en suficientes problemas». Smith fotografiaba los documentos mientras Johnson continuaba con las preguntas. «Señor Thompson mencionó que tiene pruebas de fraude». «¿De qué tipo?» «Tengo grabaciones de audio donde mi yerno admite falsificar documentos y planear robarme la propiedad. También tengo fotos de estafas similares que ha hecho a otras familias». El rostro de Mark había pasado del blanco al gris. «No puedes grabar conversaciones privadas sin consentimiento. En Ohio sí puedo grabar cualquier conversación en la que yo participe. Y, dado que esto es mi casa, tenía todo el derecho de documentar lo que estaba ocurriendo». Johnson intercambió una mirada con su compañero. 20 años en la fuerza le habían enseñado a reconocer la culpa cuando la veía. «Señor Wilson, necesito que ponga las manos detrás de la espalda. No pueden arrestarme. Tengo contactos. Les haré perder sus placas». Pero mientras Johnson le colocaba las esposas, sus amenazas sonaban huecas, el berrinche desesperado de un hombre cuyos planes se derrumbaban de forma espectacular. Emily se dejó caer en el sillón, con la ropa de diseñador arrugada y el maquillaje perfecto convertido en un desastre. «Papá, lo siento. Lo siento tanto. Nunca quise que llegara tan lejos». La miré, viendo en ella a una extraña que compartía mi sangre, y sentí que algo se rompía dentro de mí, algo que nunca sanaría del todo. «Hay cosas, Emily, que no se arreglan con disculpas.
El oficial Smith leía los derechos Miranda a Mark cuando la furgoneta de vigilancia de Jack apareció puntualmente. Por la ventana vi cómo salía con su equipo de grabación y una expresión de satisfacción que me dijo que había capturado todo. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra en un tribunal. Las patéticas sacudidas de Mark contra las esposas lo hacían parecer un pez fuera del agua. Esto es acoso. Exijo hablar con mi abogado inmediatamente. Tendrá su llamada en la comisaría, respondió Johnson con calma. Claramente, ya había tratado con hombres como Mark antes, ricos que creen que el dinero los salvará de cualquier consecuencia. Emily permanecía inmóvil, observando cómo arrestaban a su esposo, con la expresión vacía de alguien cuyo mundo acaba de desmoronarse. Cuando Smith se acercó con su libreta, ella se estremeció como si llevara un arma. Señora, necesito hacerle unas preguntas sobre su implicación en este plan. Yo no sabía que era ilegal. Mark dijo que estábamos ayudando a papá a manejar mejor su dinero. La mentira quedó suspendida en el aire como humo. Incluso ella pareció darse cuenta de lo poco convincente que sonaba. Saqué de nuevo mi teléfono y busqué otra grabación. Oficial, tal vez quiera escuchar esta conversación de hace 3 días. La voz de Emily llenó la sala, nítida. Papá, solo queremos lo mejor para ti. Queremos que estés cómodo y seguro. Luego, la voz de Mark, más distante pero clara. Haz que firme todo hoy. Una vez tengamos el poder notarial, el viejo no podrá detenernos, incluso si se da cuenta. El rostro de Emily se desmoronó. Papá, ¿cómo pudiste grabarnos? Somos familia. La familia no intenta robar todo lo que he construido en 50 años. Johnson terminó con Mark y se volvió hacia Emily. Señora, con lo que hemos escuchado hoy, también queda arrestada por conspiración para cometer fraude. No, por favor. Tengo hijos de los que ocuparme. Todo esto fue idea de Mark. Eso dígaselo al juez, respondió Smith, sin dureza, pero sin compasión. Mientras la llevaban hacia el segundo coche patrulla que acababa de llegar, me miró una última vez. Papá, por favor, no dejes que me separen de mis hijos. Deberías haber pensado en tus hijos antes de intentar robarle a su abuelo. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, y ver su rostro quebrarse no me dio la satisfacción que pensé que sentiría. Esa era mi hija, la misma niña que solía ayudarme a construir casitas para pájaros en el garaje, la que se dormía en mi regazo mientras le leía cuentos. Mark fue subido al primer coche patrulla, todavía gritando sobre sus contactos y sus abogados. A través de la ventanilla lo vi intentando usar su única llamada telefónica, probablemente esperando que alguien de Wall Street lograra hacer que todo esto desapareciera como por arte de magia. Emily se fue más tranquila, con los hombros temblando por los sollozos que me recordaron demasiado a las lágrimas de su madre cuando Marta supo que su cáncer era terminal. Jack se acercó a mi puerta justo cuando los coches de policía se alejaban, llevándose lo que quedaba de mi familia hacia la justicia que les aguardaba. Robert, hiciste lo correcto. ¿Lo hice? Miré los documentos desperdigados sobre la mesa del comedor, la evidencia de su traición mezclada con los restos de nuestra relación. Acabo de destruir la vida de mi única hija. Ella destruyó su propia vida en el momento en que decidió robarte. Tú solo te negaste a ser una víctima. El perro del vecino ladraba por todo el alboroto, y la señora Patterson, desde su porche, observaba la escena con la fascinación de quien no había tenido un día interesante en mucho tiempo. ¿Qué pasa ahora? Ahora el sistema legal toma el control. Con la evidencia que tenemos, probablemente se declaren culpables para evitar un juicio. Mark seguramente recibirá una condena larga, especialmente si encuentran más víctimas. ¿Y Emily? Jack se encogió de hombros. Primer delito, si coopera, y teniendo hijos, quizá obtenga libertad condicional. Me senté a la mesa de mi comedor, sintiendo de golpe mis 75 años. La casa volvió a quedar en silencio, pero ya no era el silencio de la paz, sino el de un abandono que se siente como una herida abierta. ¿Sabes cuál es la peor parte, Jack? ¿Cuál?
Que todavía la amo. Después de todo lo que intentó hacerme, sigue siendo mi niña y todavía la amo. Jack recogió los documentos desperdigados, ahora convertidos en pruebas para un caso penal. Amar a alguien no significa permitir que te destruya, Robert. A veces, amar es poner límites que esa persona no quiere aceptar. Por la ventana de la cocina veía el jardín de rosas de Marta, floreciendo bajo el sol de la tarde. Mañana iría a su tumba para contarle cómo nuestra hija había elegido la codicia por encima de la familia. Como la niña que criamos con tanto orgullo y esperanza intentó robar la vida que construimos juntos. Pero hoy había sobrevivido. Hoy, el viejo soldado había ganado su última batalla, aunque la victoria me supiera más a ceniza que a triunfo. El teléfono comenzó a sonar, probablemente algún reportero. Las noticias sobre arrestos de gente con dinero se propagaban rápido en un pueblo pequeño. Lo dejé sonar, escuchando el eco recorrer mi casa vacía, donde las fotografías familiares aún sonreían desde las paredes, congeladas en tiempos más felices, cuando el amor parecía más fuerte que el dinero. La comisaría de policía de Cleveland se veía distinta a la luz del día, menos dramática que el caos de ayer, más fría, más burocrática. El detective Thomas Witte tenía el rostro curtido de un hombre que llevaba 20 años escuchando mentiras sobre dinero, familia y confianza. Su apretón de manos fue firme, sus ojos agudos detrás de unas gafas de montura metálica. Señor Thompson, gracias por venir. Sé que ayer fue difícil. Nos sentamos en la sala de entrevistas número 3, un espacio estéril con luces fluorescentes que hacían que cualquiera pareciera culpable. Yo había traído mi carpeta con los documentos, organizada como Marta organizaba sus recetas, todo en su sitio. Quiero asegurarme de que tengamos la línea de tiempo completa, dijo el detective Witte, abriendo su cuaderno. ¿Cuándo sospechó por primera vez que su hija y su yerno planeaban estafarlo? El 1 de julio. En el momento en que entraron en mi casa con su cuento de hadas sobre Florida. Witte escribió en una letra lenta y precisa. Pero no llamó a la policía de inmediato. No. Llamé a alguien mejor. La puerta de la sala se abrió y entró Jack Reed, cargando un maletín que parecía pesar 20 kilos. Lo colocó sobre la mesa con el cuidado de un hombre que maneja pruebas capaces de encerrar a alguien por décadas. Detective Witte, soy Jack Reed, investigador privado. El señor Thompson me contrató hace 4 días para documentar este fraude. Las cejas de Witte se arquearon. ¿4 días? Así que comenzó la investigación el 2 de julio. Inmediatamente inicié las verificaciones de antecedentes. Mark Wilson no es solo un corredor de bolsa fracasado, es un estafador profesional. Lo que le pasó al señor Thompson ayer es el desenlace de un patrón de 18 meses de abuso financiero a personas mayores. Jack abrió el maletín como un cirujano mostrando sus instrumentos. Extractos bancarios, fotografías de vigilancia, transcripciones mecanografiadas de entrevistas, la evidencia de la codicia de Mark extendiéndose sobre la mesa como un diagnóstico de cáncer. Documentamos todo, continuó Jack. La reunión de Mark con Richard Stone, el notario que falsificó documentos por un soborno de $10,000, las cuentas offshore donde ha ocultado el dinero robado, y las 3 familias en Nueva York que perdieron sus ahorros de toda la vida con esquemas idénticos. El detective Witte examinó una fotografía de vigilancia en la que se veía a Mark estrechando la mano de un hombre delgado frente a una notaría en Cleveland. ¿Tiene a este Richard Stone grabado aceptando sobornos? Audio y vídeo, más su confesión firmada esta misma mañana. Está colaborando plenamente para evitar cargos federales. Sentí la garganta seca. Jack, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Sumando todas sus víctimas, casi $4 millones. Tu caso iba a ser su gran golpe de retiro. La cifra quedó suspendida en el aire como humo de un incendio. 4 millones robados a ancianos que habían trabajado toda su vida para conseguir una modesta seguridad. Personas como yo, que sobrevivimos guerras y recesiones y creímos que nuestros hijos nos amarían más que al dinero. Señor Thompson, dijo Witte, necesito que me cuente otra vez lo que pasó ayer. Cada detalle importa para la fiscalía.
Durante la siguiente hora relaté la arrogancia de Mark, la culpa de Emily, el momento en que marqué al 911 con sus documentos fraudulentos extendidos sobre mi mesa como cartas marcadas en una partida sucia. Jack complementó mi testimonio con fotografías, grabaciones y análisis financieros que pintaban a Mark como un depredador que convirtió el amor familiar en un arma. Su hija, dijo White con cautela. Ella está cooperando con nuestra investigación. ¿Cooperando cómo? Ha dado detalles sobre otros planes de Mark, sus contactos, sus métodos. Afirma que no conocía todo el alcance de sus actividades criminales. A través de la pequeña ventana de la sala de entrevistas vi el perfil de Cleveland, la ciudad donde construí mi vida con Marta, donde criamos a Emily, donde creí que la familia era algo sagrado. Y ahora, en esa misma ciudad, mi hija traicionaba a su esposo para salvarse de ir a prisión. ¿Testificará contra él? Es muy probable. Su cooperación podría reducir significativamente su condena. Jack cerró su maletín con el chasquido satisfecho de un trabajo bien hecho. Detective, con las pruebas que hemos reunido, Mark Wilson se enfrenta a tiempo federal serio: falsificación de documentos, fraude electrónico, abuso financiero a personas mayores a través de varios estados. Estamos hablando de un mínimo de 7 a 10 años. El detective White recogió sus notas. Señor Thompson, necesitaremos que esté disponible para testificar cuando esto vaya a juicio. Por la solidez de las pruebas, espero que Mark intente declararse culpable para evitar una condena más larga. ¿Cuándo será eso? Probablemente dentro de un mes. Los fiscales federales se mueven rápido en casos tan sólidos como este. Me levanté despacio, sintiendo cada uno de mis 75 años. Ayer había sido una víctima. Hoy era un testigo. Mañana sería un hombre cuya familia había sido destruida por la codicia, pero cuya dignidad seguía intacta. Detective, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. En su experiencia, ¿las familias se recuperan de algo así? Me miró con la tristeza sabia de quien ha visto cómo el dinero destruye más relaciones que el alcohol, las drogas o la infidelidad juntas. Señor Thompson, hay puentes que, una vez quemados, no se pueden reconstruir. Pero a veces, eso no necesariamente es algo malo. 2 semanas pasaron arrastrándose como animales heridos. La casa se sentía distinta ahora, no exactamente violada, pero sí cambiada de maneras que no sabía nombrar. Cada habitación retenía el eco de la confrontación del sábado. Cada rincón susurraba que la hija que había criado había intentado quitarme todo lo que había construido. El teléfono sonaba sin parar, periodistas buscando declaraciones sobre la traición familiar, abogados explicando procedimientos legales, empleados del banco disculpándose por casi permitir que el fraude se concretara. Contesté algunas llamadas, ignoré otras y aprendí a dejar que la contestadora separara la verdad del ruido. El martes por la mañana, Jack me llamó con una noticia que hizo que mi café supiera a victoria. Robert, ayer registraron la oficina de Mark en Nueva York. Unidad de Delitos Financieros del FBI. Cajas y cajas de pruebas, servidores, todo el despliegue. Resulta que tu caso era solo la punta de un iceberg capaz de hundir al Titanic. ¿Qué encontraron? 4 víctimas adicionales, todas ancianas, todas estafadas con variantes del mismo cuento de retiro en Florida. Una pareja en Buffalo perdió toda su pensión, $600,000. Mark estaba manejando una operación sofisticada, páginas web falsas, folletos de aspecto profesional, incluso actores contratados para hacerse pasar por residentes satisfechos de instalaciones que no existían. Dejé la taza de café con cuidado. Actores profesionales. Todo era teatro, Robert. Puro y calculado teatro diseñado para robar los ahorros de gente que había ganado su seguridad con trabajo honesto. Por la ventana de mi cocina, observé a la señora Patterson cuidando su jardín, como lo había hecho cada mañana durante los 20 años que llevaba viviendo aquí. Constante, predecible, honesta, el tipo de vida que Mark jamás entendería, porque siempre había creído que la astucia podía reemplazar al carácter. El jueves recibí otra llamada, esta vez de alguien de quien jamás habría esperado escuchar. Señor Thompson, le habla Lisa Anderson,
fiscal adjunta. Estoy llevando su caso y quería informarle de nuevos avances. La escucho. Emily ha aceptado testificar contra su esposo a cambio de una reducción de condena. Ha dado información detallada sobre la red criminal de Mark, incluyendo nombres de otras víctimas y pruebas de fraude sistemático que se remonta al menos 3 años. ¿3 años mínimo? Creemos que podría ir más atrás, pero los registros financieros anteriores a 2022 fueron destruidos deliberadamente. Su yerno se enfrenta a cargos federales que podrían mantenerlo en prisión durante 1 década o más. Esa misma tarde conduje hasta el banco donde Mark había intentado robar mi dinero. El gerente, Michael Green, me recibió personalmente, su apretón de manos nervioso y sus disculpas fluyendo como agua de una presa rota. Señor Thompson, no puedo expresar lo mucho que lamentamos esta situación. Nuestros protocolos de seguridad deberían haber detectado las irregularidades de inmediato. Deberían, pero no lo hicieron. No, señor, no lo hicieron. Como compensación por nuestra falla, el banco acreditará su cuenta con intereses adicionales y eliminará todas las comisiones relacionadas con este incidente. También hemos implementado nuevos procedimientos de verificación para evitar fraudes similares. Me entregó un estado de cuenta con mi saldo actualizado, $1.247.892.43. Más dinero del que jamás había visto junto, devuelto con intereses, como si la traición de Mark, irónicamente, me hubiera hecho más rico. La ironía habría sido graciosa, si no hubiera costado a mi familia. El viernes por la noche, Jack pasó por casa con una botella de bourbon y los detalles finales de la investigación. Richard Stone lo confesó todo, dijo, acomodándose en el viejo sillón de Marta. Resulta que Mark lo había estado sobornando por más de 1 año, falsificando documentos para múltiples estafas. Stone se enfrenta a 5 años de prisión federal, aunque probablemente cumplirá 3 con buena conducta. ¿Y las otras víctimas? Recuperarán su dinero, en su mayoría. Mark fue lo bastante listo como para mantener los fondos robados en cuentas recuperables, en vez de gastarlo todo de inmediato. Estaba construyendo hacia algo más grande, probablemente planeando desaparecer al extranjero en cuanto alcanzara cierta cifra. Serví el bourbon en 2 vasos. El líquido ámbar atrapaba la luz del atardecer como oro líquido. ¿Qué tan grande? Según sus archivos, apuntaba a los 10 millones en total, para luego irse a un país sin tratado de extradición. Tu caso lo habría llevado por encima de los 8 millones. Bebimos en silencio. 2 viejos contemplando la matemática de la traición. 8 millones robados a personas que habían confiado en sus familias, en sus bancos y en su gobierno para proteger la seguridad que pasaron toda una vida construyendo. Jack, ¿puedo preguntarte algo personal? Dispara. En tus años investigando fraudes, sobre todo en casos familiares, ¿las víctimas se recuperan de verdad? Él miró su bourbon como si buscara respuestas en el fondo del vaso. Financieramente, casi siempre. Emocionalmente, se encogió de hombros. Depende de la persona. Algunos dejan que la traición envenene todo lo demás en sus vidas. Otros la usan como fertilizante para crecer más fuertes. El teléfono sonó. Lo dejé ir al contestador, pero la voz del otro lado nos heló a ambos. Papá, soy Emily. Por favor, contesta. Sé que estás ahí. El juicio está programado para el próximo mes y necesito hablar contigo antes. Hay cosas que no sabes. Cosas sobre Mark que debí haberte contado hace años. Por favor, papá. Sigo siendo tu hija. El contestador se cortó, dejando un silencio espeso como la niebla. Afuera, las sombras de la tarde se alargaban, y a lo lejos, una campana de iglesia sonó 7 veces. Jack terminó su bourbon y se levantó. Esa decisión es tuya, Robert. Pero lo que decidas, que sea lo mejor para ti, no lo más fácil para ella. Cuando se fue, me quedé solo en la sala, mirando las fotografías familiares y preguntándome si el amor puede sobrevivir a una traición absoluta, o si algunas heridas son demasiado profundas para que el perdón pueda alcanzarlas. El juicio estaba fijado para el 9 de agosto.
3 semanas para decidir si todavía tenía una hija que valiera la pena salvar, o solo una extraña que compartía mi sangre y que ayudó a un criminal a intentar robarme la vida. El tribunal del condado de Cuyahoga se alzaba en el centro de Cleveland como un monumento a la justicia. Su fachada de piedra caliza, desgastada por décadas de lluvia, nieve y dramas humanos, imponía respeto. Ese día llevaba mi mejor traje de la marina, el mismo que Emily me compró para su boda hacía 5 años, cuando Mark todavía fingía ser un hombre decente. El control de seguridad se sintió como un teatro de aeropuerto, pero agradecí la presencia de los detectores de metales. Algunas traiciones familiares son tan profundas que pueden empujar a la gente a hacer cosas desesperadas. La sala 4B era más grande de lo que había imaginado, con altos ventanales que dejaban entrar la luz de la mañana y bancas de madera que recordaban a los bancos de iglesia. Apropiado, pues estábamos allí para presenciar la resurrección o el entierro de lo que quedaba de mi familia. La jueza Margaret Cole entró con la autoridad de quien ha pasado 20 años separando la verdad de las mentiras. Su cabello gris recogido en un moño severo, su toga negra impecable como periódico recién impreso. Observó la sala con los ojos de alguien que ya había visto todas las formas posibles de la necedad humana. El estado de Ohio contra Mark Wilson y Emily Wilson, anunció. Estamos aquí para dictar sentencia después de la declaración de culpabilidad presentada por ambos acusados. Declaración de culpabilidad. Habían evitado el juicio confesando, lo que significaba que Emily había cumplido su promesa de cooperar plenamente. No estaba seguro si eso me hacía sentir orgulloso o asqueado. Mark estaba sentado en la mesa de los acusados, irreconocible. Se habían ido los trajes caros y la postura segura. El mono naranja colgaba flojo sobre unos hombros que parecían haberse encogido desde su arresto. Cuando miró hacia la galería, sus ojos se cruzaron con los míos apenas un instante, para luego apartarlos como un perro culpable. Emily se sentaba aparte, con su abogada susurrándole instrucciones de último momento. Vestía un sencillo vestido azul, el cabello recogido, maquillaje mínimo. Era la versión de Emily que buscaba inspirar simpatía, mostrarse arrepentida, merecedora de clemencia. Tal vez el acto hubiera funcionado, si no la hubiera visto ensayar papeles así durante 45 años. La fiscal Lisa Anderson se puso en pie para dirigirse a la corte. Era más joven de lo que esperaba, tal vez 35 años, con la seguridad de quien ha construido su carrera en casos exactamente como este. Su señoría, los acusados orquestaron un sofisticado esquema de fraude dirigido a víctimas de la tercera edad en múltiples estados. El señor Mark Wilson lideró esta operación, robando más de $4 millones a ancianos que confiaron en él sus ahorros de toda la vida. La señora Emily Wilson ayudó e instigó estos crímenes facilitando el acceso de su esposo a su padre, Robert Thompson, quien está presente hoy en la sala. La jueza Cole me miró directamente. «Señor Thompson, ¿desea hacer una declaración como víctima?» Me puse de pie despacio, sintiendo el peso del momento y la certeza de que esto ya no era solo sobre justicia, sino sobre si los lazos familiares podían sobrevivir a una traición total. «Su señoría, serví a mi país en Vietnam. Enterré a mi esposa tras 40 años de matrimonio. He sobrevivido a recesiones, pérdidas de empleo y más desafíos de los que la mayoría enfrenta en una vida. Pero nada me preparó para el momento en que mi propia hija intentó robarme todo lo que había construido». Mi voz resonó clara en la sala. En la galería, vi a reporteros tomando notas y a otras víctimas de Mark asintiendo en reconocimiento. El dinero puede devolverse. Mi casa puede protegerse. Pero la confianza entre un padre y una hija, cuando se rompe por codicia, jamás vuelve a ser la misma. Ese es el verdadero crimen aquí, no solo el robo de bienes, sino el robo de amor, de familia y de la seguridad que da a creer que tus hijos cuidarán de ti en lugar de aprovecharse de ti. Me senté en un silencio que se sintió respetuoso, no incómodo. La jueza Cole tomó notas antes de dirigirse a los acusados. Señor Wilson, se ha declarado culpable de fraude electrónico, falsificación de documentos y abuso financiero contra personas mayores.
La evidencia muestra un patrón de comportamiento depredador dirigido a algunos de nuestros ciudadanos más vulnerables. Usted explotó relaciones familiares y abusó de posiciones de confianza para beneficio propio. El abogado de Mark se levantó. Su señoría, mi cliente está preparado para realizar la restitución completa y ha cooperado plenamente con los investigadores federales para recuperar el dinero robado a otras víctimas. Cooperación anotada, respondió la jueza con frialdad. Sin embargo, el alcance y la sofisticación de estos crímenes exigen consecuencias significativas. Lo sentencio a 8 años en prisión federal, seguidos de 3 años de libertad supervisada y la restitución total a todas las víctimas. 8 años. Mark tendría 53 cuando saliera. Su carrera en Wall Street terminada, su reputación destruida, su matrimonio casi seguro roto. Recibió la sentencia con la expresión vacía de quien acaba de escuchar la confirmación de sus peores temores. Señora Wilson, continuó la jueza, su cooperación con las autoridades y su condición de delincuente primeriza juegan a su favor. Sin embargo, participó en el abuso financiero de su propio padre, lo que constituye una violación especialmente grave de la confianza familiar. Emily empezó a llorar antes de que la jueza terminara de hablar. Lágrimas reales esta vez, no de teatro, nacidas de comprender que las consecuencias eran inevitables. La sentenció a 2 años de libertad condicional, 1,000 horas de servicio comunitario específicamente con víctimas mayores de delitos financieros y el pago de $50,000 a un fondo de prevención de abusos contra ancianos. Sin cárcel para Emily. Parte de mí se sintió aliviada, otra, traicionada por el propio sistema. La sesión terminó con la mecánica eficiencia de la justicia cumplida. Mark fue escoltado con esposas, los hombros temblando, no sabía si de llanto o de rabia. Emily se acercó cuando la sala se vaciaba. Su rostro estaba surcado de lágrimas que parecían genuinas. Papá, lo siento. Sé que eso no arregla nada, pero necesito que lo sepas. Levanté la mano, cortando sus palabras. Tú tomaste tus decisiones. Yo tomé las mías. Y ambos tendremos que vivir con las consecuencias. ¿Eso significa que nunca me perdonarás? La miré, esa mujer que llevaba mi sangre y los ojos de Marta, pero que había elegido la codicia sobre la familia, la traición sobre el amor. La respuesta no era sencilla, porque el perdón nunca lo es. Significa que aún estoy decidiendo si la hija que crié merece ser perdonada, o si murió el día que trajiste esos papeles falsos a mi casa. Me alejé, dejándola sola en el vestíbulo del tribunal, con el peso de sus elecciones y el eco de la justicia cumplida. Afuera, el calor del verano de Cleveland me golpeó como un muro, pero el aire se sentía más limpio que el de esa sala. La justicia se había hecho. Mi dinero estaba seguro. Mark pasaría 8 años aprendiendo que la astucia sin carácter siempre termina destruyéndose a sí misma. Pero mientras bajaba las escaleras del juzgado hacia lo que viniera después, llevaba conmigo la certeza de que algunas victorias cuestan más que las derrotas y que ciertas heridas familiares nunca sanan del todo. Simplemente dejan de sangrar y se convierten en cicatrices que te recuerdan ser más cuidadoso con quien confías tu corazón. El camino de regreso a casa me llevó por barrios que había conocido durante 40 años. Pasé frente a la panadería donde Marta solía comprar los pasteles de cumpleaños. Frente a la ferretería donde había comprado las herramientas para construir la casita en el árbol de Emily. Todo lucía igual, pero yo lo veía con otros ojos. Los ojos de un hombre que había ganado una guerra, pero había perdido a su familia en el proceso. Mi casa estaba exactamente donde la dejé, su fachada blanca brillando bajo el sol de la tarde, los rosales de Marta floreciendo con una belleza desafiante, a pesar de todo lo ocurrido dentro de esas paredes. Aparqué en el camino de entrada y me quedé un momento sentado, con las llaves en la mano, procesando esa extraña sensación de volver a un lugar que, al fin, volvía a ser mío. La señora Patterson estaba regando su jardín cuando bajé del coche. Dejó caer la manguera y se acercó con la emoción de quien llevaba semanas esperando para tener esa conversación. Robert, lo vimos en las noticias. 8 años para ese hombre horrible, y tu hija cooperando con la policía.
Debes sentirte reivindicado. ¿Reivindicado? Probé la palabra como si fuera un vino que tal vez se hubiera agriado. Esa es una forma de decirlo, Marta. Bueno, le demostraste a todos que, solo porque somos mayores, no significa que seamos blancos fáciles. Mi nieto me llamó anoche para revisar mis finanzas después de ver tu historia en el Canal 5. Dentro de mi casa, todo estaba exactamente como lo había dejado, y, sin embargo, diferente. La mesa del comedor, donde Mark había extendido sus documentos falsificados, ahora parecía un campo de batalla después de que la guerra terminara. El sillón de la sala, donde Emily había llorado, aún conservaba el fantasma de sus lágrimas. Recorrí cada habitación metódicamente, reclamando un territorio que nunca había sido tomado realmente, pero que había sentido como violado. En mi dormitorio, abrí la caja fuerte donde guardaba documentos importantes y los encontré intactos. Mark estaba tan seguro de sus falsificaciones que ni siquiera se había molestado en buscar los verdaderos papeles. El teléfono sonó a las 4. Era Michael Green, del banco, con una voz que mezclaba alivio profesional y vergüenza institucional. Señor Thompson, tengo excelentes noticias. Su cuenta ha sido totalmente restituida a $1.347.000, lo que incluye compensación por las molestias e intereses adicionales acumulados durante la investigación. Más dinero del que jamás había visto junto, suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida, viajar donde quisiera o comprar cualquier cosa que me atrajera. Pero sentado solo en mi sala, rodeado de fotografías familiares que ahora parecían pruebas de un delito, entendí que el dinero, sin personas con quienes compartirlo, eran solo números en un extracto bancario. Señor Green, agradezco todo lo que el banco ha hecho para reparar esto. ¿Hay algo más que podamos hacer por usted, señor? Tal vez podríamos organizar medidas de seguridad adicionales o un asesor financiero para ayudarle a administrar. Le avisaré si necesito algo. Después de colgar, la casa recuperó su habitual silencio de la tarde. Preparé una cena sencilla, lavé los platos y me senté en mi sillón a leer el periódico. Actividades normales, en una casa que ya no se sentía del todo normal. A las 7:30 sonó el timbre. Por la mirilla vi a Frank Conover, del puesto de veteranos VFW, con una fuente de comida y la expresión de un hombre en misión. Frank, ¿qué te trae por aquí? Oí sobre el juicio en el canal de veteranos. Pensé que tal vez necesitarías compañía y una buena comida. Colocó la fuente en mi cocina con precisión militar. Cazuela de fideos con atún. La receta de mi difunta esposa. Y antes de que digas que estás bien, recuerda que todos hemos pasado por batallas donde la victoria no se siente como una celebración. Cenamos en mi mesa. Dos viejos soldados que entendían que, a veces, la parte más dura de la guerra llega cuando los disparos se detienen. Hiciste lo correcto, Robert. Familia o no, no puedes dejar que te roben la dignidad junto con el dinero. Eso no quita el dolor. No. Pero lo convierte en un dolor honorable en lugar de un dolor estúpido. Cuando Frank se fue, me quedé solo con mis pensamientos, y con el peso de $1.3 millones que, de pronto, se sentían menos como riqueza y más como responsabilidad. Afuera, las sombras de la tarde se alargaban, y en la distancia sonaron 9 campanadas de iglesia. Tomé el teléfono y marqué información. Asistencia de directorio. ¿En qué ciudad? Cleveland. Necesito el número del Centro de Apoyo para Veteranos. Conectándole ahora. Centro de Apoyo a Veteranos, le atiende Jim. ¿En qué puedo ayudarle? Jim, mi nombre es Robert Thompson. Soy veterano de Vietnam y quiero hacer una donación para ayudar a veteranos sin hogar. Una donación sustancial. Señor, eso es maravilloso. ¿Puedo preguntarle qué inspiró esta generosidad? Miré mi casa recuperada, las fotografías de una familia que ya no existía, la victoria que se sentía más como supervivencia que como triunfo. Digamos que aprendí la diferencia entre tener una casa y tener un hogar. Y quiero ayudar a otros veteranos a evitar dormir en la calle. El Centro de Apoyo a Veteranos ocupaba un antiguo almacén en el lado este de Cleveland.
Su fachada de ladrillo, desgastada pero acogedora. Había pasado frente a él docenas de veces, sin realmente verlo, como se ignoran las cosas hasta que se vuelven personales. Jim McAllister me recibió en la puerta, un hombre de unos 50, con el porte de quien sirvió en el extranjero y la compasión de quien sabe que las batallas no siempre terminan al volver a casa. Señor Thompson, gracias por venir. Cuando mencionó anoche una donación sustancial, admito que sentí curiosidad por la cantidad. $300,000. Se detuvo y me miró como si acabara de anunciar que iba a donar una nave espacial. ¿300,000? Señor, eso es suficiente para alojar y alimentar veteranos durante todo un año. Eso es cambiar vidas. Esa es la idea. Me llevó por la instalación, pasando junto a habitaciones estilo dormitorio donde hombres y mujeres que habían servido al país ahora luchaban por encontrar un techo. En la sala común, un veterano de Vietnam, más o menos de mi edad, enseñaba a un joven a rellenar solicitudes de empleo. Mark, mi exyerno, amenazó con meterme en un lugar como este si no cooperaba con su plan. Me pareció apropiado convertir su amenaza en algo positivo. Completamos el papeleo en la modesta oficina de Jim, rodeados de cartas de agradecimiento de veteranos que habían vuelto a levantarse con la ayuda del centro. Al firmar el cheque, sentí algo que no había experimentado desde la muerte de Marta, la satisfacción de mejorar la vida de otra persona. Señor Thompson, dijo Jim, esta donación nos permitirá ampliar a vivienda de transición. Los veteranos no solo tendrán refugio de emergencia, sino tiempo y apoyo para reconstruir sus vidas. De regreso a casa, me di cuenta de que ya no se sentía tan vacía como ayer. Pero seguía siendo demasiado silenciosa, demasiado llena de ecos de conversaciones que jamás volverían a suceder. El refugio de animales del condado de Cuyahoga estaba a las afueras de la ciudad, un edificio bajo, rodeado de cercas metálicas y del sonido de perros que esperaban una segunda oportunidad. No tenía planeado detenerme allí, pero algo en el cartel que anunciaba adopciones de perros mayores captó mi atención. ¿Busca algo en particular?, preguntó la voluntaria cuando me acerqué al mostrador. Algo que necesite un hogar tanto como yo necesito compañía. Me condujo a la sección de perros senior, donde animales ya pasados de su mejor momento esperaban, con paciencia y dignidad, a familias dispuestas a quererlos a pesar de sus hocicos encanecidos y sus movimientos más lentos. Este es Buddy, dijo, deteniéndose frente a un kennel que albergaba a un cruce de Golden Retriever con ojos nublados y expresión serena. Tiene 8 años, está entrenado para vivir en casa y es excelente con las personas. Su dueño anterior falleció y la familia no pudo quedarse con él. Buddy me miró con la sabiduría de quien ha aprendido que la vida a veces te lanza cambios inesperados, pero que eso no significa que debas dejar de esperar bondad. ¿Puedo sacarlo a pasear? 15 minutos después, Buddy y yo estábamos sentados en mi coche, los dos procesando la realidad de una sociedad inesperada. Se acomodó en el asiento del copiloto con la satisfacción de quien ha encontrado lo que buscaba. En casa, Buddy exploró cada rincón con curiosidad educada, mientras yo colocaba los cuencos de comida y agua en la cocina. Tener otra presencia viva en la casa cambió de inmediato la acústica. Pasos, respiraciones y el ocasional tintineo de sus placas creaban una banda sonora de compañía. El cartero trajo un sobregrueso con la dirección de Emily y una caligrafía que reconocería en cualquier parte. Dentro, 3 páginas de letra cuidada, claramente escritas y reescritas varias veces. Papá, sé que probablemente no quieras saber de mí, pero necesito que sepas lo mucho que lo siento. No solo lamento que nos atraparan, sino que lamento haber pensado alguna vez que el dinero era más importante que tu confianza. Mark me convenció de que te estábamos ayudando, que más tarde nos lo agradecerías cuando tus inversiones te hicieran rico. Ahora veo lo estúpido que suena, lo obviamente errado que fue. Leí la carta entera 2 veces mientras Buddy dormía a mis pies. Emily detallaba su ruina financiera, su matrimonio derrumbándose, sus intentos desesperados por encontrar trabajo con antecedentes penales. Rogaba por perdón, prometía devolver hasta el último centavo y juraba haber aprendido la lección sobre la codicia y la lealtad familiar. Al final de la 3ª página, escribió: «Sé que no tengo derecho a pedirte esto,
Pero, ¿podrías perdonarme alguna vez? No por mí, sino porque no soporto la idea de que muera solo y enojado. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el cajón junto a otros documentos que quizá necesitaría algún día, pero que no quería mirar con frecuencia. Luego me incliné para rascarle las orejas a Buddy, sintiendo el placer simple de una compañía incondicional. ¿Qué opinas, amigo? Pregunté en voz baja. Hay errores demasiado grandes para perdonarlos, y hay personas que esperan demasiado para descubrir lo que realmente importa. Buddy golpeó el suelo con la cola, ofreciéndome ese consuelo silencioso que ni el dinero podía comprar ni la familia supo darme. El teléfono sonó a las 8. Era Sarah Campbell, del Cleveland Plan Dealer, con la voz entusiasta de una reportera que acababa de encontrar una historia que valía la pena contar. Señor Thompson, espero que no le moleste que le llame. Queremos hacer un reportaje sobre su caso. No solo el aspecto legal, sino lo que dice sobre la familia, la confianza y cómo luchar contra el abuso a los mayores. Miré a Buddy, que me observaba con una paciencia inteligente, y comprendí que tal vez mi historia era más grande que una simple traición personal y una victoria legal. Señorita Campbell, ¿cuándo quiere hablar? El fotógrafo del periódico ajustaba su cámara mientras yo me sentaba en mi sillón del salón, con Buddy lealmente a mis pies. Sarah Campbell repasaba sus notas por última vez, con preguntas diseñadas para capturar no solo los hechos, sino el significado más profundo de todo aquello. Señor Thompson, cuando sospechó por primera vez que su hija y su yerno intentaban estafarlo, ¿qué pasó por su mente? Primero incredulidad, luego decepción y finalmente determinación. Pasé mi vida enseñándole a Emily sobre integridad, sobre lealtad familiar. Cuando eligió la codicia por encima de esos valores, entendí que debía escoger entre ser una víctima o ser un luchador. La pluma de Sarah se movía rápido sobre la libreta. Contrató a un investigador privado antes de involucrar a la policía. Eso muestra una gran previsión. El entrenamiento militar nunca te abandona. Evalúas la amenaza, reúnes información y luego enfrentas al enemigo. En este caso, el enemigo tenía rostros familiares. La entrevista continuó durante 2 horas, repasando desde mi servicio en Vietnam hasta la muerte de Marta, pasando por el momento en que marqué el 911 con los documentos falsificados extendidos sobre mi mesa del comedor. Sarah hacía preguntas tan bien planteadas que me ayudaban a entender mejor mi propia historia. ¿Qué consejo les daría a otras personas mayores que puedan enfrentarse a situaciones similares? Confíen en su instinto. Si algo no les parece bien, probablemente no lo esté. Incluso si son miembros de la familia los que hacen el daño. Documenten todo. Busquen ayuda profesional. Y recuerden, la edad no los vuelve indefensos, a menos que ustedes decidan serlo. La semana siguiente recibí una llamada de Channel 5 News, invitándome a una entrevista para su segmento de defensa de los adultos mayores. Después, la organización de veteranos me pidió que hablara en su reunión mensual sobre seguridad financiera para miembros de edad avanzada. De pie en el podio del salón del VFW, mirando a rostros curtidos por el servicio militar y las luchas civiles, sentí el peso de representar algo más que mi propia experiencia. Hermanos y hermanas, comencé, todos hemos enfrentado enemigos en el extranjero. Ahora enfrentamos otros aquí, en casa. Personas que ven nuestra edad como debilidad, nuestra confianza como oportunidad y nuestro patrimonio como su premio personal. Pero no sobrevivimos zonas de guerra ni construimos nuestras vidas para entregarlo todo a estafadores con cara de familia. El aplauso fue entusiasta, pero más valiosas fueron las conversaciones que siguieron. 3 veteranos se me acercaron en privado para contarme sus propias historias de manipulación financiera por parte de hijos adultos, cuidadores y supuestos asesores de inversión. Robert, dijo Bill McCarthy, veterano de la Guerra de Corea, mi sobrino trató de convencerme de que le firmara mi casa el mes pasado. Después de oír tu historia, le dije que se fuera a dar un paseo largo, por un muelle corto. De regreso a casa, entendí que mi batalla personal se había convertido en algo mayor, una señal de advertencia para otras personas vulnerables, un recordatorio de que la autodefensa no termina cuando cumple 75.
El reportaje del Cleveland Plan Dealer salió el domingo por la mañana, con fotografías mías junto a Buddy y un recuadro explicando cómo reconocer el abuso financiero a mayores. Para la tarde del lunes, había recibido 17 llamadas de personas compartiendo sus historias, pidiendo consejo y agradeciéndome por hablar públicamente de la traición familiar. El martes llegó una llamada inesperada de un productor de un programa de noticias nacional, interesado en incluir mi caso en una serie sobre abuso a personas mayores. El miércoles, una organización de fuerzas del orden solicitó permiso para usar mi caso como ejemplo de entrenamiento para policías. Buddy, dije, rascándole detrás de las orejas mientras estábamos sentados en el porche, viendo cómo caía la tarde sobre el vecindario, parece que nuestro pequeño drama familiar se ha convertido en un anuncio de servicio público. La atención era halagadora, pero también abrumadora. No me sentía cómodo siendo famoso por sobrevivir a la codicia de mi hija, pero entendía que la visibilidad podía ayudar a que otros reconocieran amenazas similares en sus propias vidas. Emily llamó el jueves por la tarde, su voz sonando pequeña y lejana a través de la línea. «Papá, vi el artículo del periódico. Me alegra que estés ayudando a otras personas, pero ver los asuntos privados de nuestra familia en la portada. Emily, nuestros asuntos familiares se hicieron públicos el momento en que tú y Mark decidieron que yo tenía que cometer fraude. No busqué esta atención, pero no voy a desaprovecharla. ¿Algún día me vas a perdonar?» Miré a Buddy, que me observaba con la paciencia de un animal que entiende que algunas preguntas no tienen respuestas simples. El perdón no es algo que se da una vez y se olvida, hija. Es algo que se construye con el tiempo, si ambas personas están dispuestas a trabajar en ello. Ahora mismo, estoy enfocado en sanar de lo que me hiciste, no en hacerte sentir mejor por haberlo hecho. El silencio se extendió entre nosotros como un puente que ninguno sabía cómo cruzar. «Entiendo», susurró. «Espero que algún día. Algún día está muy lejos, Emily. Quizá deberías concentrarte en el hoy y en tomar mejores decisiones de aquí en adelante». Cuando colgó, me quedé en el porche con Buddy hasta que las estrellas se encendieron sobre Cleveland. En algún lugar de la ciudad, mi hija vivía con las consecuencias de haber elegido el dinero sobre la familia. En alguna prisión federal, Mark aprendía que la inteligencia sin carácter siempre termina por destruirse a sí misma. Y aquí, en esta casa que al fin era verdaderamente mía otra vez, un viejo soldado descubría que a veces la mejor victoria no es la que te da todo lo que querías, sino la que te enseña lo que realmente importa. El teléfono dejó de sonar tan seguido. Las solicitudes de entrevistas se hicieron menos frecuentes, pero el impacto seguía en formas que yo no podía ver. Otras personas mayores reconociendo a los estafadores, otras familias aprendiendo a tener conversaciones difíciles sobre el dinero y la confianza, otras víctimas encontrando el valor de luchar en vez de rendirse. Quizá eso es lo que realmente significa la justicia. No solo castigar a los culpables, sino proteger a los inocentes que vienen después.